Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos con Dino Delgado de SACA, una oficina que fue creada como parte del Tratado de Libre Comercio o digamos como consecuencia del Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos. Él nos va a explicar un poco más de qué se trata y cómo es que esto ayuda a que los temas ambientales puedan tratarse a través de este mecanismo, ¿verdad? Sí. Un gusto, ¿cómo estás, Dino? Buenos días, Giovanni. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Sí, es la Secretaría para las solicitudes sobre asuntos de cumplimiento ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, del TLC, Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. La Secretaría se crea en base al artículo 18 del TLC y básicamente lo que hace es crear una nueva institución que pueda atender solicitudes, reclamos, de personas naturales o jurídicas, tanto de Perú como de Estados Unidos, cuando estas personas consideran que uno de los dos países no aplica efectivamente su legislación ambiental. Entonces, en este tipo de oficina o esta oficina, ¿qué tipo de casos atiende, digamos? Es bastante amplio. Es bastante amplio, es básicamente cualquier legislación de nivel nacional peruana, por ejemplo, si nos ponemos en el caso de Perú, cualquier ley, cualquier decreto supremo que el Estado peruano haya promulgado o aprobado y que un ciudadano peruano o una ONG peruana considere que el gobierno del Perú no la aplica de manera correcta, no la aplica de manera efectiva. En cualquiera de esos casos, en cualquier caso que una persona identifique que el Estado peruano no le está aplicando efectivamente, puede hacer una solicitud a la Secretaría para que la Secretaría haga una investigación, digamos, y pueda de alguna manera determinar si esta falta de aplicación es verdadera, ¿no? Si efectivamente eso se está dando. ¿Y qué es lo que sucede cuando se encuentran este tipo de casos en el que efectivamente no se está cumpliendo? Bueno, lo que hace la Secretaría es básicamente buscar hechos, ¿no? Investigar hechos que determinen de qué manera el Estado peruano el Estado peruano o Estados Unidos también, ¿no? O el gobierno de los Estados Unidos no aplica efectivamente su legislación ambiental. Entonces, ¿qué hace? Hacer una investigación, ¿no? Hacer una investigación que incluyen recopilar información, recopilar pruebas, recopilar testimonios, tal vez, ver qué legislación es la que presumiblemente no se está aplicando y llegar a conclusiones, ¿no? La manera de llegar a conclusiones para la Secretaría es elaborar un expediente de hechos, ¿no? Un expediente donde minuciosamente se describa a partir de la solicitud qué es lo que ha sucedido, qué acciones ha tomado ya sea Perú o Estados Unidos para aplicar esa legislación que forma parte de la solicitud. Y este expediente lo expone a un consejo, el Consejo de Asuntos Ambientales, que está conformado por autoridades peruanas y estadounidenses. Y es este consejo quien da recomendaciones en base al expediente que ha dado la Secretaría para que se pueda de alguna manera atender esa preocupación de ciudadanos o personas jurídicas del país. Bien. Y pues si se diera, digamos, llegar hasta ese punto en el cual efectivamente hay que encontrar una solución al problema y una de las partes no desea llegar al punto de solucionarlo, como lo dicte, digamos, esta comisión o este comité, ¿cómo es que procedería? ¿Cuál sería el proceso? ¿Hay algún tipo de sanción? Por parte de la Secretaría, no. La Secretaría no impone sanciones. Tenemos que entender que la Secretaría es solo una parte de una gama de posibilidades que tienen ciudadanos peruanos, ciudadanos estadounidenses, para hacer cumplir la legislación de cada uno de sus países, ¿no? La Secretaría solo cumple una parte, pero de ninguna manera inhabilita a una persona a recurrir a juzgados nacionales, a iniciar procedimientos administrativos, ¿no? A iniciar reclamos a nivel nacional. La Secretaría ofrece una vía
alterna, una vía adicional, sobre todo para, yo diría, una investigación exhaustiva sobre un tema particular, ¿no? La Secretaría puede solicitar información tanto a los propios gobiernos como a expertos, como a instituciones, hacer una investigación independiente de un tema específico que pueda haberse presentado. Y esto incluso puede servir para que las personas se informen de mejor manera, para que las personas participen activamente de la aplicación de la legislación ambiental de cada país. Que es de alguna manera un tipo de fiscalización ciudadana, digamos. Exactamente, exactamente. Es un mecanismo de participación, ¿no? Es un mecanismo en el que las personas pueden participar activamente e informarse activamente. Sin embargo, no agota ninguna vía judicial, administrativa, extrajudicial que cualquier persona también puede elegir iniciar, ¿no? Es más, si es que se presenta una solicitud, pero hay un procedimiento judicial, por ejemplo, en curso sobre ese tema específico, la Secretaría no lo investiga, porque deja que ese proceso siga su curso y no interfiere con las investigaciones que se podrían estar dando a nivel judicial. ¿Y nos podrías dar algunos ejemplos de casos que se han visto, no solamente en la Secretaría de este caso, como del Tratado de Comercio entre Perú y los Estados Unidos, sino que además secretarías en otros países? Sí, muy interesante lo que mencionas, porque es bueno destacar que la Secretaría del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos no es la única que existe. Es una práctica habitual que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos en muchos de sus tratados de libre comercio. Uno de los primeros, o el primero, en el que se utilizó esta figura fue en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ¿no? En el NAFTA, que tuvo un acuerdo hermano, por así decirlo, que es el NAEC, que es el acuerdo ambiental de América del Norte. Y en este acuerdo se crea una unidad para las solicitudes de asuntos de cumplimiento ambiental, ¿no? Que tiene un texto, unas funciones muy similares a las de Perú. Pero esta unidad fue creada en el 94 y actualmente tiene cerca de 100 solicitudes, 100 casos, por así decirlo, por más que nosotros no le llamamos casos, ¿no? Pero han sido cerca de 100 y ha funcionado muy bien. Han recibido solicitudes sobre México, sobre Estados Unidos y sobre Canadá. Una diversidad de solicitudes que tratan sobre, por ejemplo, especies de aves en peligro de extinción, especies de aves migratorias, Claro. Sobre áreas naturales protegidas en estos países y cómo debe aplicarse efectivamente la legislación de estas áreas naturales protegidas. Claro. Después, años más adelante, se incluyó la misma figura en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, en el CAFTA. Y viene funcionando desde el 2008 y también tiene cerca de 50 solicitudes. Después surge la peruana y más reciente el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia y Estados Unidos y Panamá. Incluyen también estas secretarías. Similar, igual. Sí, muy similares en funciones, muy similares en composición, muy similares en el alcance que tienen en sus investigaciones, ¿no? Con la particularidad de cada una está en distintos países, ¿no? Claro. La de Norteamérica se encuentra en Canadá. La de Perú es la única que se encuentra aquí en Estados Unidos por un convenio que existe entre Estados Unidos, Perú y la OEA. Se encuentra en la Organización de Estados Americanos en el Departamento de Desarrollo Sostenible. Se encuentra la de Perú. La de Colombia y Estados Unidos en Colombia y la de Panamá y Estados Unidos en Panamá. Y tiene una diversidad de casos, o sea, diversidad de solicitudes que se para nombrar algunos casos ejemplares. Por ejemplo, en la de Perú hemos recibido 4 hasta el momento, ¿no? El primero de ellos se presentó en julio del 2018, que fue sobre la contaminación de una laguna en Cajamarca, ¿no? La segunda solicitud fue presentada por la Federación de Comunidades Nativas del Río Madre de Dios y Afluentes, por FENAMAT,
contra una ley que promulgó el Congreso para priorizar la construcción de carreteras en el departamento de Ucayali, en la zona de frontera del departamento de Ucayali. La tercera de ellas fue por la adscripción de OSINFOR, el organismo que se encarga de fiscalizar los temas forestales y de fauna silvestre, que se encontraba en la Presidencia y Consejo de Ministros, pero fue adscrita al Ministerio del Ambiente, y esto algunas personas lo consideraron un debilitamiento en la institucionalidad de los OSINFOR, ya que en PCM era más independiente, esto era lo que consideraban algunas personas. Y la cuarta solicitud ha sido por la falta de aplicación o la presunta falta de aplicación de una ley que establecía límites al contenido de azufre en el combustible diésel. Entonces, como ves, han sido 4 solicitudes completamente distintas, ¿no? Una sobre una laguna, la segunda sobre carreteras en frontera de Ucayali con Brasil, la tercera sobre una institución, sobre la adscripción de una institución de PCM al Ministerio del Ambiente, claro, y la cuarta sobre combustibles, ¿no? Son todos temas ambientales, algunos tal vez socioambientales, ¿no? Como la construcción de carreteras y el impacto que pudiera tener en comunidades nativas. Y es muy diverso, claro, es muy diverso. Y digamos, todo este tipo de protecciones o mecanismos se buscan justamente para evitar que haya una competencia que no sea justa, digamos, entre los dos países, en este caso, ¿no? Claro, el TLC entre Perú y Estados Unidos tiene una particularidad que le brinda mucha importancia al tema ambiental, ¿no? El capítulo ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial es completo, muy completo, y si lo comparas con otros acuerdos comerciales de Estados Unidos, llama la atención. Sí, y no, recordemos que cuando el presidente Obama se encontraba en funciones y se celebró la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, el presidente Obama mencionó que el Tratado de Libre Comercio con el Perú era un modelo de tratado para el futuro, ¿no? Porque era el más completo, sino uno de los más completos. Sí, sí, ¿no? Sí, y tenía mucha atención a reforzar y a elevar la valla, digamos, de la legislación ambiental en ambos países, ¿no? Especificaba muchas medidas, por ejemplo, para el sector forestal peruano, ¿no? Que es muy amplio, ¿no? Pero que a veces se ha visto perjudicado, digamos, por ciertos casos específicos que han sido muy, muy públicos, ¿no? Entonces, la Secretaría de alguna manera se crea también para asegurar que la legislación ambiental de ambos países se aplique de manera correcta, ¿no? Porque todos sabemos que Perú tiene mucha legislación muy amplia, legislación muy avanzada, legislación que sirve definitivamente, pero lo que a veces se siente es que esa misma legislación que existe, esa misma normativa que existe, falta que se aplique de manera efectiva, que se haga cumplir la ley, ¿no? Y por eso se crean este tipo de mecanismos. Y por eso se crean este tipo de mecanismos, ¿no? Perú ha avanzado muchísimo, creo yo, muchísimo en materia ambiental, en materia forestal, y la Secretaría es solo un pequeño componente que está ayudando a que se aplique de manera efectiva. Y sigo repitiendo esto porque es la clave de la Secretaría, la función clave de la Secretaría es ayudar a la aplicación efectiva de la legislación ya existente. La Secretaría no va a crear una normatividad nueva, sino hace que la que ya existe en el país se pueda aplicar. ¿Y qué tipo de personas o entidades pueden aplicar o presentar solicitudes en este caso? Cualquier persona natural o jurídica de cualquiera de los dos países, ¿no? Tanto de Perú como de Estados Unidos, con una excepción. Y esta excepción se da porque ya existen otras secretarías, como estábamos conversando, ¿no? Específicamente en el caso de la Secretaría o de la Unidad de Solicitudes del Acuerdo de Norteamérica. Te pongo un ejemplo, ¿no?
puede presentar una persona natural, cualquier ciudadano peruano, que considere que Perú no está aplicando, el Estado peruano, el gobierno de Perú no está aplicando efectivamente su legislación ambiental. La puede presentar como ya ha pasado, ¿no? Como ya ha sucedido ante esta Secretaría. También lo puede presentar una persona jurídica establecida en Perú, que considera que Perú no está aplicando efectivamente su legislación ambiental, que también ya ha sucedido. Y después, estos son los casos de personas naturales o jurídicas peruanas. Y en Estados Unidos puede presentar también una persona natural o jurídica sobre Perú, que considere que Perú no está cumpliendo, no está aplicando su legislación ambiental. Lo que no puede hacerse es que una persona natural o jurídica de Estados Unidos presente una solicitud sobre Estados Unidos. En esa misma oficina. En esta misma oficina. Sí lo puede hacer a la oficina del Tratado de Norteamérica. Entonces, la única razón es porque esa función ya la tiene la Secretaría del Tratado de Norteamérica. Entonces, si hay una persona estadounidense, persona natural o jurídica estadounidense, que quiere hacer una solicitud sobre Estados Unidos, la presenta a la oficina del Tratado de Norteamérica, ¿no? También hay la posibilidad de que una persona natural o jurídica peruana presente sobre Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos 4 supuestos. Persona natural o jurídica presentando sobre Perú. Peruana presentando sobre Perú. Persona natural o jurídica peruana presentando sobre Estados Unidos. Persona natural o jurídica estadounidense presentando sobre Perú. Esos 3 supuestos se presentan a la Secretaría. El único supuesto que no se presenta a la Secretaría es una persona natural o jurídica estadounidense sobre Estados Unidos. ¿Y cómo pueden contactarse con la oficina y cómo pueden presentar su solicitud en estos casos? Lo primero que yo invitaría es a visitar la página web. La página web es www.saca, que son las iniciales en español, SACA, _medio, SIM, SEEM.org. Las iniciales en español y en inglés. Bien. Muchas gracias, Dino. Gracias a ti. Y espero que tengamos muy pronto otra vez de regreso en el programa. Por favor, muchas gracias. Gracias. Y recuerde que para más noticias de negocios, visite delfinoconegocios.com y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.